al 17. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 al 17. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Padre Celestial, estamos reunidos en tu nombre, como tu iglesia. Te pedimos humildemente, transforma nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tal y como está escrito. Que nos presentemos irreprensibles delante de ti, sin tacha, Señor. Que seamos santos, Señor. Que seamos justos y que hagamos conforme a tu voluntad. Que hoy, Señor, salgamos de este lugar habiendo entendido, Padre, el temor a ti, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Bueno. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa quitar el velo, es decir, mostrar aquello que estaba dado y no se había revelado. Es particular porque todos los profetas y todos los libros que están escritos en la Biblia fueron revelados en el Antiguo Testamento por el ángel, a otros por los profetas. Y la Biblia dice que los profetas escribieron porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos y fueron guiados por el Espíritu. Pero el libro de Apocalipsis tiene la firma y el sello de Jesucristo. Entonces, es decir, estas palabras que estamos a punto de escudriñar y esta porción hoy, literalmente es la palabra que salió de la boca de Dios, directamente. ¿Sí? Dios le revela al ángel, como está escrito aquí, y el ángel le revela a Juan. Cuando Juan ve el ángel, tal y como estaba en el Antiguo Testamento, que el ángel descendía y todo el mundo se postraba delante del ángel, en este caso ya las cosas han cambiado porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ustedes ven aquí en el versículo 8 y 7, que Juan, cuando el ángel se aparece, él inmediatamente se arrodilla delante del ángel. Y el ángel le dice, oye, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los profetas y de los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, el ángel está diciendo, no se arrodille delante de mí. Le dice, ¿adora a quién? Adora a Dios.
¿Por qué le está diciendo al ángel esto? Normalmente si llegara en este momento un ángel aquí, ¿qué haríamos nosotros? ¿Tirarnos al piso y adorar al ángel? Pues no, no. Porque la Biblia dice que nosotros, ustedes y yo, los que hemos creído, somos herederos, ¿cierto? Y cuando nosotros somos herederos, nosotros pasamos a ser superiores a los ángeles. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14, si quiere anótelo y después lo mira en la casa, que los ángeles son siervos, servidores de los que hemos de heredar el reino de los cielos. Por eso nosotros no nos arrodillamos delante de un ángel. Hay culturas que lo hacen. Por allá en las tierras, en la costa, inclusive les rinden culto a los ángeles y hacen procesiones y caminan alrededor de la ciudad. Pues no está bien, porque no le están rindiendo culto al que tienen que rendirle culto. Ahí dice, el mismo ángel le dice, no te arrodilles delante de mí. ¿Adora a quién? A Dios. ¿Por qué le está diciendo esto a Juan? Porque efectivamente estas palabras del ángel están garantizando a Juan de que él está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo puso en este planeta, en este universo. Y es que servir. ¿Sí me hago entender? Y cuando hablo de servir es que todos nosotros, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que realmente crea en Él, nos convertimos en ¿qué? Siervos de Cristo. Otra versión dice que nosotros nos volvemos esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos y lo hacemos ¿qué? Voluntariamente. Entonces, quería iniciar esto porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias, claro que se han dado cuenta en las noticias, cómo está la situación alrededor del mundo. Y si ustedes piensan en Mateo 24 y Mateo 25, se van a dar cuenta que no solo son rumores de guerras, sino realmente hay una guerra que se está viviendo. Y es como una guerra fría. Y están unos bandos que con los de Hamas, otros están con Israel, los unos son malvados, los otros son más malvados. Y hay una división. La humanidad está dividida entre dos bandos. Y fíjense, si nosotros ponemos a todos en una balanza, resulta que la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Y la Biblia habla de tres grupos. Los judíos, los descendientes de ¿quién? De Isaac, ¿cierto? Los árabes, descendientes de ¿quién? De Ismael, los ismaelitas, ¿cierto? Ahí está la lucha. Pero lo que Dios quiere es que sea judío o no sea judío, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo viene a ser ¿qué? Cristiano. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense cómo el diablo también está trabajando de una forma impresionante. Y lo que ha hecho es que dividir, inclusive la misma iglesia. Porque hay iglesias que se han hecho hacia un lado y otras iglesias que se hacen hacia el otro lado. Y la verdad, lo que Dios quiere es que ninguno se pierda y que todos, sean judíos o no judíos, sean judíos o sean gentiles, todos nos volvamos ¿a qué? Al arrepentimiento, porque la voluntad de Él es, vuelvo y lo digo, que ninguno se pierda. Entonces, lo que estamos y lo que vamos a tocar hoy es muy interesante, porque yo quisiera y yo le pido a mi Señor que hoy su vida sea transformada. Si realmente usted no ha entendido lo que significa la garantía de tener la vida eterna. Vuelvo y lo repito, la garantía de tener la vida eterna. Y hay una situación que está engañando a la iglesia alrededor de todo el mundo, inclusive en esta iglesia, en todas las iglesias, y que quiere acabar con la iglesia del Señor, y es
que la iglesia del Señor ha perdido el temor a Dios. ¿Qué es perder el temor a Dios? Que yo hago lo que yo quiero y acomodo las escrituras conforme a lo que a mí me parece. Y resulta que la palabra es clara, dice, yo, el Señor, no cambio. Y entonces si aparece un varón que se para en un púlpito y se divorcia de su mujer y empieza a vivir una vida totalmente diferente y se casa con otra y después con otra, ¿qué va a predicar ese varón? Conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos carnales, y la congregación terminará haciendo lo que está haciendo ese varón y no lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, por dar un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que yo podría tener. ¿Qué es eso? No hay temor del Señor. Miremos un momentico por qué y de dónde viene este texto. Y tenemos que volvernos atrás a Apocalipsis capítulo 21, porque a Juan el ángel le ha estado mostrando la Jerusalén celestial. Le está enseñando lo que es la esposa del Señor. Le está enseñando cuál es el verdadero reino de los cielos, el tabernáculo celestial de que hablan las Escrituras. Y ahí en el versículo 6, si quiere busque conmigo y lea. Apocalipsis 21, 6. Le dice, y me dijo, está hablando el ángel, ¿no? Hecho está. ¿En nombre de quién está hablando el ángel? Vuelvo y pregunto, de Jesucristo. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cierto que eso lo leímos en Apocalipsis 22? Bueno. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo con esto, porque es que normalmente cuando la persona confiesa en su corazón que Jesucristo es el Señor y le entrega la vida a Él, haga de cuenta que usted llegó a la universidad y se matricula. Voy a coger la Universidad del Bosque, aquí en Colombia. Y se matriculó. ¿Usted pertenece a dónde? A la Universidad del Bosque. ¿Pero eso significa que usted ya se graduó? No. Eso significa que usted pertenece a esa institución y va a tener asignaturas y trabajos y semestres y que va a tener que cursarlas todas y que va a tener que pasar, ¿qué? Todas las materias para poderse, ¿qué? Graduar. Igual es en la vida de fe. Confiese que Jesucristo es el Señor y lo recibe en su corazón. Usted ya es parte del reino de los cielos. ¿Oído? Pero eso no quiere decir que usted no tiene nada que hacer. Usted sí tiene que hacer. Por eso ahí dice, el que venciere. ¿No ve que es una carrera la que la Biblia dice que esta es una carrera que nosotros estamos corriendo y tenemos que correrla como si y tenemos que ganarla? Cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer para el reino de los cielos. ¿Sí me hago entender? Y dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y él será qué? Mi hijo. Y ojo, pero los cobardes. No, es que a mí me da miedo. Yo he escuchado eso. Yo le prediqué una vez a una mujer y ella todo era sí, Señor. Sí, así es. Sí, sí, sí. Miren, Cristo ahí. Sí. Y al final le dije, bueno, entonces recíbelo en tu corazón. Y dijo, no. Y de verdad me extrañó. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo sé todo lo que tengo que dejar atrás
y sé que no voy a poder. Cobarde, cobarde. Y si me hago entender, hay cientos de miles de personas que no se acercan a Dios porque les da ¿qué? Miedo. Les da susto. No, es que yo prefiero quedarme en mi religión porque me siento bien ahí. No quieren salir de ahí. Cobarde. Dice, los cobardes. Hemos venido 3 semanas hablando acerca de quiénes, de los incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Quiénes son los abominables? La Biblia lo dice aquí en Deuteronomio 18. Miremos qué es abominación para con Dios. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Me moví y se me fue el renglón. Ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Solo paro ahí. No es que yo voy allí, porque allí sí se hacen milagros. Y ahí hay un médico que se murió, pero entonces todavía cura a las personas. Y la gente prefiere ir allá antes que venir a la iglesia del Señor. Porque esto es ¿qué? Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Otro que es importante aquí y que no quiero saltar es el que consulte a quién, a los muertos. Es que entonces hay un santo, fulano de tal, que se murió hace yo no sé cuántos años, y a ese santo sí yo le pido. Póngale fe, póngale fe. Está escrito, nadie que consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas el Señor tu Dios te echará fuera de las naciones. Perfecto serás delante de Dios. No es complicado buscar la perfección. La perfección para Dios es que nosotros pongamos la confianza en Él. Que no nos vayamos tras otros dioses, que no nos volvamos idólatras, que no le demos el primer lugar a ninguna cosa. Es más, ni siquiera a su esposa, ni siquiera a sus hijos, ni siquiera a su mamá ni su papá, porque el primer lugar es para Dios. ¿Quién le da los hijos? ¿Quién le da a su esposa? ¿Quién le da? ¿Sí me hago entender? El primer lugar es para quién? Para Dios. El Señor Jesús lo dijo. El que no puede dejar padre, madre, hermanos y hermanas e hijos no es digno de quién? De mí. Ahora no es que usted llegue a la casa y diga, no, me voy, los dejo botados. No es eso. No es eso. Es que usted viva una vida ¿para quién? Para Cristo. Gracias Dios por mi esposa. Gracias Dios por mis padres. Gracias Dios por mis hijos. Pero la tarea que yo tengo con ellos es ganármelos para Cristo. Para que se cumpla su palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. O sea, ya tienes una tarea. Usted se compromete con Dios, haga la tarea. Predíquele a ese hijo, predíquele a su mamá, predíquele a su papá. Porque es su tarea. Usted tomó la decisión y es la mejor decisión. Entonces, volvamos a Apocalipsis. 21. ¿Estábamos? Dice, y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, tengo que parar en homicidas. Y no está hablando de solo aquellas personas que matan o se matan los unos a los otros, sino está hablando con relación a cuando una persona está en la iglesia
y les predican un evangelio diferente y esa persona es engañada, es matoneada espiritualmente en una comunidad y sale de la iglesia y dice, yo no quiero saber nada de la iglesia, de esas iglesias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si el hombre peca, si el hombre fuere malvado, la culpa no es de quién, no es de Dios, ¿cierto? Dice, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Entonces que los hombres engañen, que los hombres hablen mentira, no es culpa de Dios. El tonto es uno que le cree a los hombres, dice la palabra del Señor, que maldito el hombre que confía en el hombre. Y el primero en quien uno no debe confiar es en quién, en uno mismo. Dice ahí, los homicidas, la Biblia lo muestra también y les llama, bueno, más adelante lo voy a decir, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. Dice, no tendrán su parte, perdón, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Entiende que esa muerte segunda es destituido de la gloria de Dios, pero eternamente? Y la Biblia, mire, esto no, usted no se asuste hoy que vamos a hablar de esto, porque toda la Biblia está hablando de eso desde el principio. El Señor está hablando de esto. Los profetas están hablando de esto. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que a veces la iglesia no lo predica. Los pastores no toman estos temas porque piensan que el día, ay no, yo no hablo de esto porque la iglesia se me desocupa. Pues lo siento mucho, toca decir. Lo dije la semana pasada. El cordero había que comérselo ¿qué? Completo. Entonces, miremos nuevamente Apocalipsis 22 y leamos el versículo 10. El 9 es cuando el ángel le dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, no te arrodilles delante de mí y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles, acuérdese de esto, no selles las palabras de esta profecía, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Y hoy la prédica se trata de eso, el tiempo está cerca, tan cerca que puede ser hoy mismo, o mañana, o en 15 días, pero el día y la hora nadie lo sabe. Yo lo estoy hablando conforme a lo que, bueno, la Biblia tiene un reloj, ¿sí sabían? Y el reloj que nos muestra todas las cosas es ¿quién? Israel. Todo lo que está pasando con Israel está aquí. Y todo lo que estamos viendo, las noticias que estamos viendo, todo va corriendo alrededor de Israel. Todas las naciones del mundo tienen puestos los ojos ¿en quién? En Israel. Un país que es del tamaño de, a los más viejitos cuando nos enseñaron el distrito especial, ¿se acuerdan? Eso ya no se habla. El distrito especial, un pedacito así como de Cundinamarca, haga de cuenta el tamaño de Israel. Y en este país tan pequeño, todas las naciones tienen puestos los ojos. Todos estamos criticando, todos estamos señalando, buenos, malos, lo que sea. A nosotros como iglesia del Señor no nos interesa. Lo que nos interesa es que si un israelita se convierte al Señor, vida eterna. Si un hombre de Hamás se convierte al Señor, vida eterna. El resto no nos interesa. La labor de la iglesia es que predique el evangelio del reino de los cielos. Porque eso es lo que nos compete a nosotros como iglesia. Entonces, dice el versículo 10, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ojo con esto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo,
sea inmundo todavía. Miren lo que está hablando el Señor ahí. Voy a poner aquí a mi izquierda el inmundo. El que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Todos ustedes y yo, los que estamos aquí, los que hemos creído, somos ¿qué? Justos. Y tenemos que practicar la justicia todavía. Y dice, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces dice que está hablando de ¿qué? De los dos caminos. Y uno dice, pero no entiendo por qué está hablando de esto. Claro que sí. ¿Por qué el Señor aquí no está diciendo que el injusto se vuelva justo y el inmundo se vuelva santo? Si están entendiendo la diferencia entre santidad, lo opuesto a ser santo es ¿qué? Inmundo. ¿Y qué significa santidad? Yo se lo voy a decir en un ejemplo. Santo es todo aquel que cumple la voluntad y el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para usted y si usted lo cumple, usted es santo. El útero de la mujer está diseñado para traer vida y cada mes se va creciendo, Eso se llama endometrio. Y ese endometrio está preparado para que cuando el ovocito se implante ahí, ese endometrio sirva de alimento para ese bebé que va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Y va a dar qué? Vida. Si ese endometrio no se embaraza, cada 28 días sale. Y esa sangre, la Biblia dice que se llama inmunda. ¿Por qué es inmunda esa sangre? Porque no cumplió el propósito para el cual Dios lo hizo. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros tenemos un propósito para Dios. Y necesitamos ¿qué? Cumplirlo. Y si yo lo cumplo, soy santo. Y si no lo cumplo, ¿soy qué? Ahí lo dice, inmundo. ¿Usted quiere ser inmundo? Le está diciendo el Señor. Siga siendo inmundo. Así lo está diciendo. ¿Usted quiere ser inmundo? Siga siendo inmundo. Hágale. Haga lo que quiera. Prácticamente le está diciendo Dios. El que quiera ser inmundo, vuelvo y lo leo. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Devuélvase al principio. El que es justo, el que es injusto, sea ¿qué? Injusto. Siga como está. El que es inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia. La justicia. Vaya, lo que hicieron con usted, que le predicaron y usted creyó, hágalo también. Sírvale al Señor. Y si usted es santo, siga santificando. Siga. Entonces fíjese. ¿Cuántos caminos hay? 2. Y Dios no va a intervenir. Dios no va a cambiar su voluntad. Dios no va a hacer absolutamente nada. Porque esta es una decisión que cada uno de nosotros necesitamos tomar. O le sirvo al Señor, o le sirvo al Señor. Literalmente lo digo, o le sirvo al Señor. Hay 2 caminos. Toda la Biblia nos está hablando acerca de los 2 caminos. Y nosotros vamos al principio. Deuteronomio 28. Le dice al Señor, mira que yo pongo delante de ti el camino de la vida, la bendición. Y también pongo el camino del mal. Dice Dios, Él mismo dice, yo pongo el camino del mal y la muerte. Y dice, toma el camino de la vida y de la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Si es así, ¿y qué hacemos nosotros? Tomamos el camino del mal. Ay, a ver, de repente no me muero hasta que venga el Señor y me alcanzo a arrepentir antes de que venga el Señor o antes de que me muera. Perdón lo que vaya a decir. Decía un
político. Mamola. De verdad, no hay derecho. Dios nos está hablando y nos ha hablado desde el principio. Mira, yo pongo delante el camino del bien y del mal. Toma el camino del bien para que vivas tú y toda tu casa. Y también lo dice, por ejemplo, en Isaías 55. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero su camino es ¿qué? Camino de muerte. Proverbios 14:12, si no estoy mal. Porque mis palabras, dice en Isaías, son más altas que vuestras palabras. Y mis caminos más altos que vuestros caminos. Jeremías, ¿cierto? 55. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que bien me parece. ¿Se acuerdan cuando estaba el pueblo en los libros de Jueces? En ese tiempo Israel no tenía rey. Y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe cómo está viviendo la iglesia hoy en día? Como si no tuviéramos rey. Porque cada cual está haciendo lo que bien le parece. A ver si me arrepiento antecitos de que venga el Señor o que yo me muera. Muy triste, muy triste. Porque ¿dónde está mi temor? Malaquías, dice el Señor en el libro de Malaquías. Y eso que hoy no canté. O bueno, sí canté, pero no canté. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Dónde está el temor de la iglesia hacia el Señor? No voy a hablar de lo que pasa aquí internamente, sino generalmente. Y Dios ya le había reclamado a los profetas en el Antiguo Testamento lo mismo. Así como hoy les está hablando el Señor a ustedes, así mismo Dios les habló en el Antiguo Testamento a los profetas, a los sacerdotes. Y les dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Imagínense, menospreciamos el nombre del Señor. ¿Por qué estoy tomando la ley para reprender hoy a la iglesia en el nombre del Señor? Porque volvimos a cometer los mismos errores que ellos estaban cometiendo. Decimos, oh Señor, oh Padre Celestial, bendito eres, pero con mis hechos. ¿Saben qué me puse debajo hoy? Porque así bonito como me ves, busqué la camiseta más cochina. Bueno, no la pueden ver, pero así nos presentamos delante del Señor. Con ropa limpia por fuera, pero por dentro estamos, ¿qué? Sucios. ¿Les parece justo que lo engañemos de esa manera? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta que la camiseta que tengo puesta debajo? Es más, nos vamos a presentar desnudos delante de Él. O nos vamos a presentar con ropas blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Yo pregunto a la iglesia, de verdad, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Si cada uno, mire, vamos a salir de acá, perdón que lo diga algunos, y aquí no ha pasado nada. Y vamos a vivir toda la semana y no nos vamos a acordar de esta predicación, se lo anticipo. Ojalá de verdad en su corazón usted entienda que hay un Dios verdadero que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que borró todos sus pecados para que usted fuera libre, para que usted tenga vida eterna. Y le hizo una promesa, y estarán conmigo eternamente, y serán ¿qué? Reyes y sacerdotes. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo que anhela el corazón de Dios. Despreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Y dice el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es que despreciable.
Y voy a decir cosas, lo siento mucho, hay gente que le molesta que yo diga estas cosas, pero yo tengo que decir. Y si tú es en su casa, en su iglesia, dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, el animal debía ser sin mancha, y se lo dejaban al sacerdote. Era el día 14, se lo llevaban el día 10 y el sacerdote duraba 4 días con el animalito para mirar si tenía defecto. Pero ¿qué le estamos dando al Señor? Dice ahí, le anticipo, la ciega, la pierniquebrada, la manchada, la que está enferma. Es más, se lo traduzco al día de hoy, lo que nos sobra. Ay, traiga esas lentejas que nadie se come aquí, llevemos eso a la iglesia. Perdón que se los diga, pero le ofrecemos al Señor que dice, hay pan inmundo. Traiga ese pan que lleva 8 días, nadie lo quiere comer. Eso le estamos dando al Señor. Y no lo estoy diciendo ni por mí, ni por Pilar, ni por los que estemos aquí, porque gracias a Dios no necesitamos nada. El Señor es el que ha suplido todas las cosas. Pero cuando hablo de todas estas cosas, ¿qué le está dando usted al Señor? ¿Cómo glorifica usted el nombre del Señor? ¿Cómo usted le da gracias de que usted pudo obtener la salvación y ahora usted quiere darla? Me hace un favor, las llaves están ahí en ese cajón. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe, pues. ¿Acaso se agradará de ti y serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Y fíjense, versículo 13. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o el cojo, el enfermo. Eso es lo que nosotros tenemos para el Señor. Porque hemos perdido, ¿qué? El temor. No lo estamos honrando. Le estamos dando lo que nos sobra. Y la Biblia sí ves que habla acerca de 2, ¿qué? Caminos. El mismo Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, y yo soy la puerta estrecha. Y todo aquel que entre por esa puerta será, ¿qué? Salvo. Ahí usted se matricula. Ahí es que usted dice, yo entro por esta puerta. Pero el camino es, ¿qué? Estrecho. Y va a pasar tropiezos, claro, porque es estrecho. Va a ser incómodo. La vida de fe es incómoda. Lo primero que usted se encuentra en la vida de fe es su propia familia. Cuando lo señalan. Dice que cristiano. Mire, el pecador, el que nos hacía maldad, el que hace esto. Yo lo conozco. Ese Alejandro, dice que cristiano. Ah, sí. Ese es el primer tropiezo. Y así vienen. Y dice el Señor que si vosotros sois vituperados por mi nombre, bienaventurados, ¿qué? Sois. Entonces, miren, nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones en ese camino angosto. Pero necesitamos escuchar atentamente la voz del Señor. Isaías, en ese camino, mire lo que vamos a ver, en ese camino, después de que entremos, no importa si usted es grande o pequeño, feo, bonito, sabio, o le falta sabiduría, no importa, dice el libro de Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. ¿Y será llamado qué? Camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. ¿Sí está viendo quién no va a pasar? El inmundo. El que sea inmundo, siga siendo ¿qué? Inmundo. Pero créame que si usted es inmundo, no va a pasar por allí.
Él mismo, vuelvo y lo leo. Anótelo ahí, Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino. ¿Y será llamado camino de qué? De santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo, ¿quién? Jesús estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, ¿quién es el camino? Jesús. Por eso dice, él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Está usted en el camino? ¿Tomó la decisión de verdad y está caminando con el Señor? ¿En el Señor? Volvamos a Apocalipsis 22:12. La iglesia ha perdido el temor para con nuestro gran Dios y Salvador. Dice, leamos nuevamente desde el 11 para tener el contexto. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique, mire lo que dice, practique la justicia todavía. Es decir, haga la obra. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Se da cuenta que es un camino? Camino de santidad. Santidad. Ay, es que yo hago estas cositas, Dios no se da cuenta. Mire la camiseta, ahí está puesta. Santifíquese todavía. Versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Cuál es la obra? Aquí lo está diciendo. Si usted es injusto, usted va a recibir como injusto. Si usted es inmundo, va a recibir como inmundo. Si usted es justo, va a recibir de acuerdo a la justicia suya. Y si usted ha sido santo y camina en santidad, de acuerdo a eso. Y Dios a cada uno le va a recompensar conforme a lo que usted haga. Entonces no sea cobarde. Haga la voluntad de Dios. No le dé miedo meterse con el Señor. Mire, el mejor negocio que usted puede hacer en su vida es servirle al Señor. Porque usted va a recibir, ahí está diciendo, galardones. Va a recibir coronas por toda la obra que usted haga. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí está el centro de esto. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entiende que este árbol de la vida estaba desde el principio. El Señor les dice a esa primera pareja, de todos los árboles pueden comer, pero no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero olvidaron que había otro árbol ahí. Ahí estaba el árbol de la vida desde el principio. ¿Sí sabían eso? Desde el principio. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Desde el 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Entiende dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. Y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Entiende desde dónde el Señor nos está diciendo? Coman del árbol de la vida, no el de la ciencia. ¿Y qué hizo el hombre?
Pongo yo el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Y qué hace el hombre? Porque mis caminos no son vuestros caminos. ¿Y qué hace el hombre? Mi propia voluntad. Entiende que cuando el pastor, el sacerdote, el siervo de Dios, el que predica, habla por sí mismo, ¿sabe qué está diciendo? Tú no tienes la razón. Lo mío es más importante que lo tuyo. ¿Y sabe qué dice el Señor Jesucristo? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No la gloria. Y él dice, y yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara, porque no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Necesitamos volver a eso, porque las iglesias se han olvidado de la verdad. No hay temor de Dios en la iglesia del Señor. Salimos de acá y vuelvo y lo repito, es como si se nos borrara el cassette. Todo el libro de Apocalipsis está hablando acerca de esto. El Señor le manda un mensaje a las 7 iglesias y a cada una le dice algo específico. Yo no voy a leerlos todos, pero sí le puedo decir que en Éfeso, si quiere anote, Apocalipsis 2, 4, 5 dice que dejaron su primer amor. Es decir, no hay temor de Dios. A Esmirna, Apocalipsis 2:9, le dice sinagoga de Satanás, porque se fueron tras otros ídolos y están haciendo lo que a ellos les parecía. En Pérgamo les dice, ustedes son unos idólatras. En Taitira les dice que ustedes son una iglesia que fornica. Fornicación espiritual es irse tras otro señor. Dejamos a nuestro gran Rey Salvador para adorar otros dioses. A Sardis, Apocalipsis 2:3, les dice, ustedes no son perfectos. Y a la iglesia de la Odisea les dice de todo. Ustedes no son ni... Los vomitaré de mi boca. Es decir, la iglesia estaba adentro, los vomitaré. Pero a todos les dice algo particular. Arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y nosotros sí necesitamos decirle, Señor, perdóname porque te puse a un lado, Señor. Perdóname porque te puse en un escaparate. Perdóname porque aunque tengo Biblia y confieso tu nombre, no vivo para ti. Tengo ropas sucias debajo. Quítese esas ropas sucias. Permita que el Señor lave sus ropas. Eso se llama nacer de nuevo. Morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Cristo. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia del Señor. El Señor vino por la ley, nadie fue salvo nunca. Porque por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, y están destituidos de la gloria de Dios. Miremos Romanos capítulo 3, 10. Esto lo dice a los que están bajo la ley, no a usted que está por la gracia. No a usted que está por la gracia. No nos confundamos, yo no estoy predicando ley. Si yo predicara ley, le predicaría ley. Y por la ley jamás nadie fue salvo. Dice ahí, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay ¿qué? Temor de Dios delante de sus ojos. Pero esto ¿para quién era? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque el propósito de la ley es que conozcamos que somos pecadores. Entonces, esto era para quienes, los que estaban bajo la ley. Pero ¿sabe qué? Hoy en día está pasando lo mismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y está escrito en 1 Corintios 10. Dice que todas estas cosas fueron escritas para que nosotros, viendo los errores que ellos cometieron, no cometamos los mismos errores. ¿Y qué está haciendo la iglesia del Señor? Tal cual. Tal cual. Y ahí cuando en Apocalipsis habla de los dos grupos, los injustos y los justos, vuelve y habla de los dos. La voluntad de Dios es que usted no se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Apocalipsis 19. Yo estoy hablando de todo esto en Apocalipsis y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Pero el problema de estudiar el libro de Apocalipsis es que esto se vuelve morboso. La gente viene es como para husmear y ver si de verdad con reverencia lo vivimos en nuestro corazón. La iglesia debe estar preparada para la venida del Señor. Y que cada uno de los que estudiemos un poquito más, vayamos afuera a contarle a las personas qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Porque la iglesia necesita estar ¿qué? Preparada. Si lo va a tomar con nosotros, no lo haga por morbosidad o por curiosidad o por adquirir conocimiento, sino sencillamente porque usted en su corazón quiere ser santo, quiere ser justo y llevar la palabra del Señor. ¿Qué dije ahorita? ¿Apocalipsis qué? Entonces, antes de leer Apocalipsis 19, voy a hacer un paréntesis porque quizá usted está medio perdido aquí con lo que yo estoy predicando hoy. Y en el libro de Daniel, para poder estudiar Apocalipsis hay que haber entendido el libro de Daniel. El libro de Apocalipsis es un libro de signos y de símbolos. Y para usted poder entender esos signos y esos símbolos, tiene que ir a Daniel y entender los signos y los símbolos que hay allí. Y yo esto no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Dice en el capítulo 9, ponga mucha atención a lo que les voy a contar porque no lo puedo leer, no nos queda tiempo. Dice que el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le dice, 70 semanas están establecidas para que ocurran estas cosas. Pero primero, antes de que se cumplan esas 70 semanas, se van a tener que cumplir 62 semanas más 4 semanas. Bueno, las 70 semanas son exactamente 7 por 7, 490 años. Tenían que cumplirse 490 años para que ocurrieran 7 cosas. ¿Sí? Y las 7 cosas son terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión. ¿Se acuerda que leímos? No selles este libro, no selles las palabras de esta profecía. Y la otra es sellar la profecía. Y la séptima, ungir al santo de los santos. 7 cosas tenían que cumplirse cuando cumplieran los 7 por 7, 490 años. Resulta que no se cumplieron los 490 años, sino que se cumplieron en el año 483, faltando 7 años para que se cumpliesen estas 7 cosas que usted va a encontrar ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice la misma escritura, ¿mataron a quién? Al Mesías.
Entonces queda pendiente ¿cuánto? 7 años. Una semana. Una semana. Una semana que está a punto de reiniciarse nuevamente, ahorita, en estos días, en cualquier momento, según todo lo que está pasando alrededor del mundo. Eso es lo que llamamos la semana séptima, ¿de quién? De Daniel. Mataron a mi Señor y está escrito ahí. Y matarán. Vamos un segundo a Daniel, no me voy a demorar mucho. Capítulo 9, versículo, voy a leer las 7 cosas. Desde el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. 7 cosas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto todavía no ha ocurrido. Después de las 72 semanas se quitará ¿qué? La vida al Mesías. Mas no por sí. Es que a él lo mataron. Por eso dice, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Usted sabe que en Apocalipsis está diciendo que brotarán aguas. Eso no se ha visto jamás. Y todo eso va a suceder en estos días que vienen. En esos 7 años que están por venir. Y nosotros como iglesia tenemos que estar muy despiertos porque vienen todas estas cosas. Todo lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras se ha cumplido y se está cumpliendo. Y la iglesia no está preparada. Ahora sí vamos a Apocalipsis 19:7. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Preparado. Y a ella se le ha concebido de que se vista de lino fino y ¿qué? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El que sea justo y el que sea inmundo, volvemos. ¿Quién toma la decisión? Dios, cada uno de nosotros. Yo decido si le entrego mi vida al Señor y camino ese camino de santidad, donde dice la Escritura que ni aun siendo uno torpe se va ¿a qué? A extraviar. Torpe, no importa. No es que no tengo mucho conocimiento. Hay gente que viene y dice, no es que yo no sé nada. No importa. Pastor, es que yo sé muy poquito. Tampoco importa. Es que yo solo conozco un versículo. Con ese. Con su testimonio. Con lo que Dios ha hecho en su vida, evangelice. Mira, lo conocí, cambió mi vida. Amén. Bendito sea usted. Pero si usted tiene temor, dice, lo leímos, si usted es cobarde, no hay nada que hacer, hermano, hermana. Tréquele la vida hoy al Señor. Nosotros, mire, lo que decidamos ahorita en la carne va a tener repercusión para nuestra vida eterna. Nadie puede ser salvo si no lo hace mientras está en ¿dónde? En esta carne. Y mientras usted tenga vida, hay esperanza. Si usted está caminando por el camino de la inmundicia y usted ha escuchado esta palabra hoy, permítale al Señor que transforme su corazón
Mira, cuando usted se matricula en la vida cristiana como siervo del Señor, sabemos que tiene que correr un camino. Pero dice el Señor que Él, al que toma por hijo, lo va transformando, ¿cierto? Hasta que cumpla. ¿Quién me recuerda el versículo literalmente como dice para no buscar? Que el que inicia la buena obra, ay, gracias. ¿Quién lo va a perfeccionar? Él. Pero se requiere que usted tome la decisión. Se requiere que usted diga para el Señor lo mejor. Se requiere que si usted es el sacerdote de su casa, como está escrito en la palabra, usted sea de dar más tomar. Desafortunadamente los hombres aquí estamos rezagados. ¿Sí entiende qué es rezagado? Como el ciclista, el que se quedó atrás. Se quedó atrás. Nosotros los varones, con vergüenza lo digo, no nos podemos poner de acuerdo para tener una reunión de varones y decir, vea, yo en mi casa le serviremos al Señor. Y mis hijos van a ser instruidos de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero no, está bien lo que hacen las mujeres y burra por las mujeres, pero nosotros tenemos que empoderarnos y hacer. ¿O no es así? Porque así lo destinó el Señor. La mujer sabia edifica su casa. No es bueno que el hombre esté solo, entonces también la necesitamos. Y los dos somos una sola carne, uno solo. Tenemos tanto que aprender, pero es el tiempo de empezar a hacerlo. En Efesios capítulo 5 habla acerca de precisamente del Señor Jesucristo y de la iglesia. Miremos Efesios capítulo 5, un momentito. Efesios, Filipos. Y leamos el versículo 11. Ay, no, perdón. Efesios 5, sí, 5, 11. Perdón, 25. Efesios 5, 25. ¿Lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A quiénes? A ustedes y a mí. A todos los que hemos decidido caminar por ese camino estrecho. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cada uno de nosotros, vestidos de lino fino, limpio, a la espera de que venga mi Señor por su iglesia. Que nosotros seamos esa iglesia, la iglesia que el Señor anhela, la iglesia que el Señor quiere, por la cual Él dio su vida, derramó su sangre para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Voy a terminar. Tienen bien presente lo que leímos de Apocalipsis 22, ¿cierto? Vamos al libro de Daniel, capítulo. Ay, quería leer otra vez el Salmo, pero no nos queda tiempo. Léalo en su casa y mediten las palabras donde dice, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos. 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Los ojos de Jehová están sobre quienes? Los justos. Versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Lean todo ese salmo hoy en su casa. Entonces íbamos a Daniel capítulo 12.
Yo termino leyendo estas palabras. Voy a hacerlo despacio. Capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden que Miguel es un ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Sabe cuál es la angustia? El tiempo de la angustia de Jacob. 7 años de tribulación. El cual nunca fue, vuelvo y leo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, que nunca hemos visto lo que va a venir en estos 7 años de tribulación. Nunca lo hemos visto. Por eso tenemos que estar preparados. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos, ¿en dónde? En el libro. En Apocalipsis dice, de la vida. Ya saben cuál libro. Apocalipsis 12:7 y en Apocalipsis, 7:14, hay varios versículos. Y muchos, mire lo que dice ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si usted está caminando por el camino de la inmundicia y usted muere hoy, cuando despierte, ¿qué va a pasar? Va a despertar para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Por favor, escuche y entienda. Dice ahí, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que usted va a recibir si usted camina con el Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Pero en Apocalipsis dice, no selles. Y aquí le dice, sella. ¿Por qué? Le está diciendo a Daniel, séllalo hasta que vengan estas cosas. Hasta lo que ya leímos en Apocalipsis. Hasta que sea abierto. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y mira el panorama, las noticias. Y muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 9. No lo leo todo. No tenemos tiempo de explicar. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues déjeme decirle que ya las leímos, que están abiertas y que todo viene y todo va a ocurrir. Nuestra oración no es, Señor, que cese todo esto, que haya paz en el mundo. Lo siento mucho, pero la voluntad de Dios ya está escrita. Y lo que Dios quiere es que usted se arrepienta y le entregue su vida al Señor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y escucha muy bien lo que dice aquí. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Se da cuenta que está hablando de lo mismo? Por eso yo le pido, no es ley lo que estamos hablando. La profecía de Daniel no es una profecía. La profecía de Daniel es la revelación de Dios por medio del ángel Gabriel. Es una revelación para que nosotros los entendidos entendamos, valga la redundancia, que tenemos que ser fieles a nuestro Señor. Y que si yo me presento con mis vestiduras limpias,
es con las vestiduras limpias. Porque al Señor yo no lo puedo engañar. A ustedes los engañé. Nadie había visto esta camiseta sucia. Pero el Señor sí. Él ve lo que hay en nuestros corazones. Y Él sabe, antes de que usted haga, antes de que usted diga, Él ya sabe lo que va a salir de su boca. Entonces, de verdad pidámosle perdón al Señor.